2.2 Al-Ándalus, reinos de taifas, reino nazarí. En este vídeo vamos a estudiar la evolución del Al-Ándalus durante los siglos XI al XV, que abarcan desde la disolución del Califato de Córdoba hasta la caída del reino nazarí de Granada, último reino musulmán en la península ibérica, lo que implica el fin del Al-Ándalus. Durante este periodo se da la formación de varios estados, como los reinos de taifas o los imperios almorávide y almohade que vamos a conocer. En el vídeo anterior hemos visto cómo Hisham II resultó ser un califa muy débil, sometido a la autoridad del militar y visir Almanzor. Este Almanzor había emprendido varias razias contra los reinos cristianos y concentrado todo el poder del califato en sus manos. Cuando Almanzor muera en el 1002, las tensiones entre los distintos grupos políticos, la debilidad de Hisham II y el poder de los militares darán lugar a una guerra civil en el califato, llamada fitna. Esta fitna se considera que dura entre el año 1009, cuando Hisham es derrocado como califa, y el 1031, cuando es depuesto el último califa, suponiendo que el título del Califato de Córdoba desaparece. Durante los años de la guerra y a continuación de esta, la unidad política andalusí se rompió y en su lugar surgieron numerosos reinos de taifas, pequeños reinos independientes de tamaño muy variable en distintas ciudades, como Toledo, Badajoz, Sevilla, Córdoba, etc. Continuamente surgían rivalidades entre estos reinos, por lo que la guerra fue una actividad constante, aunque ninguno logró imponerse de forma definitiva frente a los demás. Esta rivalidad no solamente era militar, sino muchas veces también económica e incluso cultural, ya que las taifas solían reivindicar el califato, pues querían presentarse como su sucesor, por lo que imitaban incluso esa política de mecenazgo de las artes para incrementar su prestigio entre las otras taifas. Es por ejemplo el caso del reino de Zaragoza, donde se construyó el Palacio de la Alfajería, o Málaga, donde se empezó a levantar la Alcazaba. No obstante, la caída del califato y los enfrentamientos entre los reinos de taifas van a ser una oportunidad que los reinos cristianos del norte aprovechen para fortalecerse a su costa. Por un lado, por ejemplo, van a someter y a amedrentar a las taifas más débiles, obligándolas al pago de las llamadas parias, impuestos que les cobraban a cambio de no atacarlas. Y por otro lado, van a aprovechar para expandirse militarmente hacia el sur. Este va a ser el caso de la conquista de Toledo que efectúa Alfonso VI en 1085, lo que va a tener importantes repercusiones en Al-Ándalus. La conquista de Toledo en 1085 va a ser de gran impacto para los reinos de taifas por dos razones. Desde el punto de vista estratégico, Toledo era un importante enclave que abría las puertas al Valle del Tajo del sur de la península. Y desde el punto de vista político, Toledo había sido la antigua capital del reino visigodo, con las implicaciones simbólicas que esto tenía. Ante esta situación, algunas taifas atemorizadas van a pedir ayuda a un nuevo poder que había surgido en el norte de África, los almorávides. Los almorávides fueron un grupo de musulmanes muy riguroso que había unificado a todas las tribus de bereberes y formado un imperio con capital en Marrakech que abarcaba desde el estrecho de Gibraltar hasta el río Senegal. Las taifas de Badajoz, Sevilla y Granada solicitaron la ayuda a estos almorávides, que desembarcaron en Algeciras en 1086 y derrotaron a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas. A consecuencia de esta derrota, Alfonso VI tuvo que replegarse, aunque pudo conservar Toledo, y Al-Ándalus pasó a formar parte del imperio almorávide. No obstante, este imperio no fue muy longevo, ya que a mediados del siglo XII sufrieron varias rebeliones en el imperio, a las que se une una nueva ofensiva de los reinos cristianos, lo que llevó a su descomposición y la formación de un segundo periodo de reinos de taifas. Uno de los grupos rebeldes que se enfrentaron al imperio almorávide fueron los almohades. Esta fue otra corriente religiosa que consideraba que los almorávides se habían relajado, por lo que defendieron su propia visión intransigente del Islam y se rebelaron contra ellos, formando un nuevo imperio en el Magreb. En su expansión llegaron hasta Libia, en África, pero también cruzaron el estrecho de Gibraltar hacia Al-Ándalus en 1146 ante la petición de ayuda de otras taifas para frenar a los reinos cristianos. La expansión almohade fue más lenta que almorávide, aunque lograron una gran victoria contra el rey Alfonso VIII de Castilla en la batalla de Alarcos en 1195. Alarcos tuvo como consecuencia un repliegue cristiano, aunque ante la amenaza de que los almohades conquistaran Toledo, Castilla
Aragón y Navarra unieron fuerzas y se enfrentaron a estos en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Esta batalla fue una estrepitosa derrota para los almohades, por lo que el imperio no pudo sobrevivir en Al-Ándalus. Ese mismo año, en 1212, varias ciudades rompieron con el imperio almohade, como Sevilla o Córdoba, comenzando así el tercer periodo del reino de taifas. No obstante, la más importante y duradera de todas estas taifas, sin duda, es el reino nazarí de Granada. Este reino fue fundado en 1238 por Muhammad I, de la familia Nasrí o nazarí, y ocupaba zonas de Málaga, Almería y Jaén. Esta última ciudad fue conquistada por Fernando III de Castilla en 1246, por lo que Muhammad decidió proclamarse vasallo del rey de Castilla. Esto significa que a cambio del pago de unas parias y la debida lealtad a su reino, Castilla no atacaría Granada. Este tratado, unido a la estratégica posición en Sierra Morena, hizo que el reino nazarí sobreviviera hasta finales del siglo XV, cuando sea conquistado por los reyes católicos, suponiendo el final de Al-Ándalus.